Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de hoy. Yo soy Ana Martín y os hablaré de las intervenciones perinatales y las repercusiones de estas en la lactancia. A estas alturas del posgrado habremos coincidido en alguna sesión, pero para que me conozcáis un poco más, deciros que soy enfermera, soy comadrona, me formé en Reino Unido y me quedé concretamente en Londres 7 años trabajando en diferentes ámbitos asistenciales, desde el parto en casa hasta unidades de alto riesgo y finalmente pues estuve unos años de coordinadora asistencial del área de maternidad en el University College London Hospital. Ahora hará 4 añitos, volví a Barcelona y empecé a trabajar en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna como profesora. Es donde hospedamos el posgrado y junto con mis compañeras fundamos Verd Barcelona, que es un equipo de comadronas que ofrecemos atención durante el embarazo, el parto, en caso de ser un parto en casa planeado, y el posparto. Además, estoy justo a las puertas de terminar mi tesis doctoral y en esta lo que hemos hecho es evaluar los resultados perinatales de los partos atendidos por comadronas en España. Y hemos evaluado cómo influye la estructura de nuestro sistema actual de salud en estos nacimientos. Os dejo aquí mi correo, ya lo tendréis, pero si en algún momento a lo largo de esta clase os surgiera alguna duda, no dudéis en escribirme y estaré encantada de contestaros. Entonces, ¿qué objetivos nos hemos planteado para la sesión de hoy, para este vídeo? Primero, contextualizar las intervenciones perinatales en nuestro entorno, el identificar las intervenciones obstétricas durante el parto, ¿vale? Y aquellas postnatales que pueden influir en la lactancia materna, el comprender cómo lo hacen y conocer las recomendaciones científicas actuales. Veréis que para cada intervención que os nombro, os dejo la evidencia al lado. También podréis encontrar todos estos artículos en una carpetita de lecturas recomendadas por si un día la necesitáis para implementar algún cambio en un servicio para vuestra práctica clínica. ¿Sí? Ahí lo tendréis. Entonces, para poneros en contexto, a mí siempre me gusta empezar en la base, ¿no? En que el parto en sí es un proceso de salud, ¿vale? En la mayoría de los casos será un proceso completamente fisiológico. La mayoría de mujeres con muy poquita atención por parte de los profesionales de la salud darán a luz a sus bebés de forma completamente segura. Y nuestro objetivo como profesionales debe ser el ofrecer una atención personalizada e integral a las mujeres y a sus familias, entendiéndolas como seres biopsicosociales. Y que nuestra atención debe ser siempre basada en la evidencia junto con los valores de la mujer. ¿Sí? Esto es una obviedad, ¿vale? Hace muchas décadas que hablamos de práctica basada en la evidencia, pero a veces las obviedades va bien volver a decirlas. ¿Y por qué lo hago ahora? Pues porque la obstetricia es el ámbito de la salud en que más evidencia científica tenemos y resulta ser el ámbito de la salud en la que menos se aplica, ¿vale? Es algo que tenemos que tener muy presente. Entonces, nuestra atención a su vez debe ser respetuosa, ¿vale? Poniendo a la mujer en el centro. Es el momento de que toda la atención sea centrada en la mujer, que le proporcionemos toda la información necesaria para que ella pueda realmente tomar decisiones de forma informada en función de lo que sea mejor para ellas y sus familias. Y así queda recogido en la legislación vigente. Entonces ya sabemos que el parto normal, entendiendo parto normal como la definición de la Organización Mundial de la Salud, tiene múltiples beneficios, ¿vale? Para las mujeres y para sus bebés a corto y a largo plazo, incluyendo un inicio temprano de la lactancia y mayores tasas de lactancia exitosa. Lo que se ve es que a pesar de estos múltiples beneficios, no únicamente en lactancia, sino en una salud de forma mucho más holística para la mujer y sus bebés, las tasas de parto normal se han visto reducidas en los últimos 20, os podría decir que podríamos picar un poco más alto, incluso 50 años en función del país, ¿vale? La evidencia nos dice que esto se debe básicamente por dos factores, o principalmente por dos factores: la incorporación de la tecnología
en el parto y el nacimiento y el dominio de las unidades obstétricas convencionales o salas de parto, con la introducción de la obstetricia como especialidad de medicina. Y estos factores han dado lugar al fenómeno de la medicalización. Aquí no estamos mm, pensando únicamente en monitorizar el bienestar del bebé y la mamá, que todos estaremos de acuerdo que puede ser beneficioso. Estamos hablando de el intervenir de forma excesiva, rutinaria o cuando no está clínicamente indicado en el momento del parto o del posparto más inmediato. La evidencia nos dice que pese a que el 80% de las mujeres de nuestras poblaciones serán completamente sanas con embarazos de bajo riesgo o con embarazos normales, la mayoría de estas mujeres recibirán como mínimo una intervención obstétrica a lo largo de este proceso. Por intervención obstétrica podemos entender la administración de epidural, la administración de oxitocina, el administrar antibióticos durante el parto, ¿vale? Y debemos saber que como cualquier intervención, estas conllevan riesgos, ¿vale? Tanto para las madres como para sus bebés. Entonces, en España, la atención aún está significativamente medicalizada. Lo que os comentaba, a pesar de que la mayoría de nuestra población, las mujeres, son completamente sanas, el 99,8% dan a luz en unidades de alto riesgo en salas de parto convencionales. ¿Vale? También se podría extrapolar esto a diferentes países en Sudamérica. En el contexto de España, España no destaca por tener una tasa de cesáreas muy alta, a pesar de ser más alta de la recomendada por la OMS. En los hospitales públicos estamos teniendo una media de un 25% de cesáreas. Sí que destacamos respecto a nuestros compañeros europeos en mayores tasas de partos instrumentados, de episiotomías y de inducciones. No por ello obteniendo mejores resultados perinatales en términos de morbilidad y mortalidad para las madres y sus bebés. Es decir, estamos interviniendo más con los riesgos que eso conlleva sin tener mejores resultados de salud. Y además lo que nos dice la evidencia es que nos encontramos con una variabilidad clínica muy significativa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en función del lugar donde demos a luz y del hospital donde demos a luz, pues tenemos más posibilidades de que nos realicen este tipo de intervenciones o menos, independientemente del riesgo de nuestro embarazo. Aquí os dejo documentos que son de referencia, ¿vale? El primer artículo a la izquierda, los dos son internacionales, el de la derecha es del contexto de Cataluña, de España, ¿vale? Tenéis una revisión sistemática con metaanálisis, es de lo más fiable que hay en evidencia científica, en el que se comparan resultados perinatales de salud para madres y bebés, ¿vale? En mujeres que dieron a luz en hospital y mujeres que dieron a luz en casa, concluyendo que el parto en casa era tan seguro como el parto en hospital, pero las mujeres experimentaban mayor satisfacción y menos intervenciones obstétricas. Y abajo tenéis un estudio que ya es muy importante y lo tenemos de referencia también a nivel histórico, y es el de Birthplace Study, que lo hicieron en Reino Unido, en que comparaban los resultados de salud de madres y bebés en función del lugar donde daban a luz. Si eran unidades de alto riesgo, como los paritorios que nosotros conocemos, unidades lideradas por comadrona o centros de nacimiento y mujeres que daban a luz en casa. Aparte de concluir que el parto es muy seguro, en la mayoría de las ocasiones, las recomendaciones que establecieron fueron que para mujeres que daban a luz a su primer bebé, mujeres primíparas, el lugar más seguro y en el que recibían menos intervenciones manteniendo buenos resultados eran unidades de comadronas. Y en el caso de ser una mujer multípara y ya haya tenido un bebé antes, el lugar más seguro era en casa, ¿vale? Me gusta siempre exponer un poco la evidencia o la situación internacional comparando con lo que tenemos porque realmente nuestras prácticas están muy arraigadas a nuestra cultura, ¿vale? A la derecha tenéis un artículo publicado en el BMC, lo publicaron unos compañeros en el 2014, en que se observaban, ¿no? Evaluaron
las intervenciones en función de el tipo de hospital al que acudían las mujeres, si era público o era privado. Y lo que vieron es que, era que en hospitales privados las mujeres tenían mucha más probabilidad de tener un parto por cesárea, un parto instrumentado o de recibir una episiotomía en comparación con hospitales públicos. Siempre hablaremos de probabilidades. Yo os iré presentando intervenciones y os diré que aumenta el riesgo de ABC. ¿Sí? Eso no quiere decir que todas las mujeres vayan a presentar esas complicaciones, sino que tienen mayor riesgo de presentarlas. Entonces, relacionando estas intervenciones o este alto intervencionismo en la lactancia, ya sabéis que la lactancia en sí requiere de una acción coordinada por parte del bebé, y aquí también añadiríamos la madre, pero centrándonos en el bebé, debe succionar, debe tragar, debe respirar, necesita, ¿no?, la acción coordinada de nervios, huesos, músculos, y esto pasa de forma repetitiva durante varios ciclos, minutos, varias veces al día. Entonces, estas prácticas, que muchas veces están establecidas de forma rutinaria durante el parto y el posparto inmediato, pueden afectar negativamente esta superacción coordinada, ¿vale? Y en última instancia, pues mirar el éxito de la lactancia materna exclusiva. Por ejemplo, imaginaros pues, que hay fuentes mecánicas o que debido a algún tipo de analgésico que se le haya administrado a la madre, el bebé esté menos alerta, o que la capacidad para amamantar de la madre o su motivación se vean afectadas pues, por el propio proceso de parto que haya tenido. Entonces, es especialmente importante que conozcáis estos factores que afectarán a la lactancia para que tengáis una herramienta más, para que cuando evaluéis la diada madre-bebé también os planteéis cómo fue el parto, qué intervenciones se realizaron o cómo fue ese posparto inmediato, para que tengáis muy presentes aquellas mujeres que están en mayor riesgo de presentar dificultades a la vez de dar el pecho, y que focalicemos nuestro apoyo y nuestros recursos de forma óptima. Entonces, empezamos por aquellas intervenciones que realizamos durante el parto que pueden afectar a la lactancia materna. La primera intervención que nos encontramos es la epidural, ¿vale? Aquí tenéis una revisión sistemática, una vez más, son fuentes de mucha validez científica. ¿Y qué es lo que nos dice esta revisión y los estudios que quedan incluidos en ella? Pues que hay resultados mixtos, ¿vale? Aquí sí poneros en contexto. La epidural es una intervención muy cultural, ¿no? Si miramos la evidencia en España, del 78% al 96% de las mujeres recibirán una epidural, ¿vale? Son tasas muy, muy altas. Si nos comparamos, por ejemplo, con nuestros vecinos de Países Bajos, de Holanda, que es un país al que mirar de cerca, al que observar por sus buenos resultados perinatales, allí únicamente el 20% de las mujeres recibirán una epidural. ¿Vale? Nosotros realmente el uso de la epidural está muy extendido, pero puede afectar, aparte de diferentes términos a la salud de la mujer y al parto, también puede afectar en la lactancia. Lo que hemos visto recientemente en varios estudios es que el uso del fentanilo, que es un analgésico que se administra a través del catéter epidural para aliviar la intensidad del parto, está relacionado con un mayor índice de lactancia artificial, ¿sí? Como mayor es esta dosis de fentanilo, menor es la tasa de lactancia materna temprana, ¿vale? De un inicio precoz, si le queréis llamar de alguna manera, de lactancia materna, y a las 6 semanas y a los 6 meses. Otras observaciones que se hicieron en diversos estudios dentro de esta revisión fue el comparar, ¿no? Se grabaron a mamás con sus bebés encima, sin saber si habían tenido epidural o no, y se observó un impacto negativo en los reflejos para amamantar del bebé. ¿Sí? Eran bebés que estaban menos alerta, que les costaba más el reptar o el gatear hacia el pezón y finalmente agarrarse a él. Hay una relación negativa entre la epidural y los reflejos de los bebés. Y estos hallazgos son aplicables en igual o mayor medida en aquellas mujeres que hayan recibido una anestesia raquídea
¿vale? Directamente al espacio raquídeo o una anestesia general, las hayan dormido durante el parto o durante el embarazo, en el proceso de parto. Otra intervención que nos encontramos, que también está muy extendida, es el uso de oxitocina exógena. Es ese fármaco que administramos para inducir o para acelerar, estimular el proceso de parto. Una vez más, tenemos altas tasas, ¿vale? A nivel global, un 25% de las mujeres serán inducidas. En España, en función del hospital, estamos encontrándonos que de un 23 a un 48% de las mujeres están siendo inducidas en la actualidad. Pero el problema se agrava si miramos cuántas mujeres al final de su parto han recibido oxitocina antes de que nazca el bebé y nos estamos situando en un 80% de las mujeres. La gran mayoría de mujeres recibirán este fármaco. Y hay gente que podría decir, ay, pues la oxitocina, pues quizás ayuda, ¿no? Con el reflejo de eyección. En realidad, la evidencia nos dice que el administrar oxitocina exógena no tiene ningún beneficio positivo o favorable para la lactancia materna. De hecho, lo contrario, en la iniciación de la lactancia, en la duración de la lactancia y en los reflejos del bebé, tiene un impacto negativo. El uso de oxitocina exógena está relacionado con un retraso en la iniciación de la lactancia materna. A mayores niveles de oxitocina que hemos administrado, se observan menor duración de la lactancia. ¿Vale? Y a la vez también, como sucedería en la epidural, se ven afectados de forma negativa los reflejos neonatales relacionados con la lactancia materna, con lo que no se observan diferencias o una asociación significativa es con el proceso de lactogénesis. Aquí tenéis una pequeña gráfica debajo donde podéis ver grupos de columnas. El primero es la iniciación de la lactancia, el segundo la duración, el tercero es la fisiología o la lactogénesis en este punto y por último los reflejos neonatales, ¿vale? El comportamiento del bebé. Cuando veis una columna blanca significa el número de estudios que han encontrado un impacto negativo en la lactancia. En gris veréis resultados mixtos y en negro es que no han encontrado ese tipo de asociación. Podéis ver que está muy marcado, como os decía, en la iniciación, en la duración y en el comportamiento del bebé. Otra intervención, ¿vale? Que también influye en la lactancia de dos maneras, os presentaré la primera ahora, es la administración de fluidoterapia, el poner una vía a una mujer y empezar a darle pues, suero fisiológico, suero glucosado o otro tipo de fluidoterapia, ¿vale? ¿En qué se ve afectado? Este es un estudio piloto, ¿vale? Que lo que quiere decir que necesitaríamos también más evidencia para hacerla más robusta es que aquellas mujeres que se les ha administrado fluidoterapia presentan un mayor edema o ingurgitación, ¿vale? Entendiendo el edema por una inflamación provocada por el aumento del líquido en el espacio intersticial, ¿vale? Ya sabéis que este tipo de edema en el pecho puede provocar dificultad en el agarre, ¿vale? Dolor, en consecuencia, pues lesiones en los pezones, posibles infecciones mamarias, menor cantidad transferida de leche y eso podría derivar también en una menor producción de leche a largo plazo. Ya sabéis que una de las principales razones para interrumpir la lactancia pues es el dolor, ¿vale? En el pecho. Y aquí es súper interesante el gráfico. He querido ponéroslo porque abajo, en naranja, podéis ver las mujeres que no han recibido fluidoterapia durante el parto, ¿vale? Son mujeres que en día 2 tienen ingurgitación, ¿no? Porque ya hay la subida o la bajada de la leche en función del país en el que os encontréis. Sube, se inflama un poquito el pecho y empieza a bajar, fenomenal, y se regulan. ¿Qué ocurre? En azul podéis ver las mujeres que sí que han recibido fluidoterapia. Llegan a día 2 que presentan un edema más acentuado que aquellas que no recibieron fluidoterapia, pero no solo eso, sino que continúa aumentando y se mantiene en el tiempo, incluso en día 9, esta ingurgitación continúa, ¿vale? Para que veáis la diferencia es importante, ¿eh?
Y otro de los efectos de la administración de fluidoterapia es la pérdida de peso en el neonato. ¿Vale? La evidencia nos dice que si nosotros administramos más de 2,5 litros de fluidos a la mujer, el bebé tiene una mayor pérdida de peso a las 48 horas. Lo de los 2,5 litros es súper fácil de conseguir, ¿vale? Las matronas que estéis en la sala sabéis que de media, ¿no? Pues tranquilamente una mujer puede llegar a recibir 3 litros, una mujer que haya tenido una epidural, que haya tenido una inducción, ¿vale? Que la estemos hidratando de forma endovenosa. Entonces vemos una pérdida de peso a las 48 horas y es un muy mal momento. ¿Por qué? Porque en muchos hospitales el alta se está dando en ese momento, a las 48 horas. Se ve una mayor pérdida de peso y aparece la necesidad, entre comillas, de ofrecer suplementos de leche artificial a los bebés para asegurarnos que cuando se vayan a su casa no continúan perdiendo peso. ¿Vale? Partimos de dos cosas. Habrá una pérdida mayor porque esos bebés han recibido muchos fluidos y los tienen que perder, ¿vale? Y la otra cosa es que no deberíamos estar pesando y haciendo estimaciones a las 24 horas, a las 48 horas. Acordaros que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo es adecuado pesar a los bebés aproximadamente en día 5 para entender cuál es la pérdida fisiológica de peso, ¿vale? Otra cosa que sí que me gustaría comentaros es la administración de antibióticos durante el parto. Tenéis que saber que la administración de antibióticos durante el parto tiene un impacto en el proceso de colonización, ¿vale? Y del desarrollo de la microbiota del recién nacido. Hace mucho que tenemos evidencia de esto. Sí que es cierto que luego hablamos, o ha habido asociaciones, ¿no? En algunos artículos en que pensábamos, pues si administramos antibióticos intraparto, pues puede ser que haya más mastitis o que los bebés presenten más muguet. En realidad, la revisión sistemática que tenéis aquí a la derecha, que es la más reciente, nos dice que la evidencia actual es muy limitada para determinar otras implicaciones para con la lactancia y que harían falta más estudios. Algo que tampoco es novedoso en lactancia, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, lo que sí que sabemos que ya es muy importante, pues que afectará a la colonización y la microbiota del recién nacido y que la lactancia puede ayudar a recuperar esa diversidad en microbiota que es muy importante. Otro de los factores que pueden influir a la lactancia de aquellas cosas que hacemos durante el parto es un parto instrumentado. Ya sabemos que en el momento del nacimiento, ¿no? Del parto y del nacimiento, el cráneo del bebé pues, está sujeto a fuerzas mecánicas que podrían afectar a la alineación ósea, ¿no? Para que el bebé pase por la pelvis, pues se van montando sus huesecitos y puede afectar a los nervios craneales de forma temporal, ¿vale? Esto sería normal. Lo que afectaría especialmente al bebé es un exceso de fuerza o una presión inusual en este cráneo, ¿vale? Y podría afectar la función de los nervios por un periodo prolongado de tiempo, como podría ser la aplicación de un fórceps, la aplicación de una ventosa o de un kiwi. Y esto puede afectar directamente en la lactancia, tanto en el inicio como en su exclusividad, como en la duración, de forma directa y de forma indirecta. De forma directa podría ser por algún tipo de daño, ¿vale? De alguna pequeña lesión o un daño nervioso. A veces vemos, ¿no? Que justo después de un forceps pues hay una pequeña parálisis facial que a posteriori se resuelve o no termina de resolverse, ¿no? Pero en la mayoría de casos se resolverá. O el bebé también puede presentar dolor y que por eso no quiere agarrarse al pecho en ese momento. Y también de forma indirecta, ¿no? Aquellos bebés que terminen desarrollando un hematoma o presenten ictericia y en consecuencia pues estén menos alerta, más dormiditos. Y después estaría el parto traumático, que lo podéis relacionar en parte con la intervención anterior, pero aquí sí que me gustaría daros una visión más holística. Por parto traumático entenderíamos que ocurre un evento durante cualquier fase del parto que implique un daño, tanto real como percibido grave, por la madre o el bebé. ¿Vale? Y aquí entrarían también experiencias psicológicamente traumáticas. Ya sabéis que mujeres que se han sentido solas, que se han sentido sin apoyo, que no se han respetado sus necesidades, que han tenido miedo, que han tenido sensación de pérdida de control,
presentar pues, una experiencia traumática derivada del parto. También hay la parte física, ¿no? La aparición del dolor tanto en la madre como en el recién nacido, por un propio parto instrumentado, como veíamos antes, bebés que se les ha mirado el pH calotafital para mirar la oxigenación, a veces se hace un pequeño corte en la piel de la cabeza del bebé, o bebés que hayan sufrido algún tipo de fractura en la clavícula. Y lo que nos dice la evidencia es que ante un parto traumático, las mujeres suelen optar por dos posiciones principalmente, ¿vale? Una sería la de lo voy a dar todo en la lactancia, quizás no he tenido mi parto deseado o el parto que a mí me hubiera gustado dentro de todo este proceso, pero yo puedo, con la lactancia, esta va a ser mi súper aportación, ¿no? Hay mujeres que van a tope con la lactancia. Y por el contrario, tendremos a mujeres que les ha afectado de tal manera este proceso traumático de parto que directamente optarán por una lactancia artificial o que presentarán muchas más dificultades durante el inicio de la lactancia o el mantenimiento de la lactancia. Y ya por último, en cuanto a las intervenciones obstétricas, está la cesárea. Aquí tenéis otra revisión sistemática que concluye que la iniciación temprana de la lactancia es un 40% menor en casos de cesáreas. Esto es un dato muy, muy importante, ¿sí? Aquí también tenemos que tener en consideración, ¿no? el acercar o el directamente no separar al bebé en el momento que nace, cuando un bebé nace por cesárea y una mujer da a luz por cesárea, a no ser que sea estrictamente súper necesario, porque es que mina directamente la lactancia y los datos hablan por sí solos, ¿vale? Especialmente lo que nos dice esta revisión es en cesáreas preparto, aquellas mujeres que no han experimentado contracciones. Ya sabéis que la evidencia nos recomienda pues, que estas sean lo mínimo posible, ¿no? Y de ser posible, aunque luego sean mujeres que necesiten una cesárea, que esté clínicamente indicada, que pueda iniciarse el proceso, que puedan haber contracciones, que pueda haber oxitocina, que pueda haber un poco de cascada hormonal. ¿Vale? En lo que no se ven diferencias en cuanto a la lactancia materna es en las tasas de lactancia a los 6 meses de vida, si comparamos bebés nacidos por cesárea y bebés nacidos por un parto vaginal. Entonces, es lo que os comentaba, el hecho de tener una epidural no va a hacer que todos esos bebés que sus madres han tenido epidurales, pues les vaya a ocurrir eso, pero que sí que lo tengáis en cuenta, que están a mayor riesgo de tener dificultades, ¿vale? Quien dice epidural dice cualquiera de las otras intervenciones que os he nombrado. Ahora entro en las intervenciones en el posparto inmediato que realizamos, ¿vale? Simplemente para ponerlo en contexto, el periodo postnatal inmediato es sagrado, ¿sí? Es un momento vital para establecer la lactancia, el vínculo, una llegada respetuosa para esos bebés y tenemos que tener en cuenta lo que llamamos la hora mágica, la golden hour, y yo os lo pondría en plural, o los días clave, ¿no? No os quiero hacer spoiler, tenéis una clase de contacto piel con piel en la que trabajáis estas fases, pero todos los bebés al nacer pasan por 9 fases instintivas e innatas, ¿no? Desde el llanto, relajación, se empiezan a despertar, empiezan a estar más activos, vuelven a descansar, gatean hacia el pecho, se familiarizan con él, finalmente succionan para luego volver a descansar. Si en algún momento estas fases son interrumpidas o las intentamos acelerar, los bebés ponen un reset y empiezan de cero, pero con menos energía, ¿vale? Entonces, la mayoría de bebés pasarán estas fases y interrumpirlo, pues esta secuencia no nos ayuda para nada, ¿no? Y tampoco tratar de acelerarlas, ¿no? A veces vemos que bebé encima, venga, cabeza, teta, ¡pum! Dejemos que lo hagan por sí solos, dejemos que puedan ser competentes desde el inicio, ¿no? Porque podemos ocasionar problemas de la lactancia interrumpiendo o acelerando estas fases. Y al igual que la medicalización del parto y la modernización han traído una cascada de intervenciones obstétricas sin reportar mejores resultados de salud para madres y bebés, pues ha traído consigo la tendencia de separar
los bebés y sus madres de forma precoz, a veces por protocolos hospitalarios o cuidados rutinarios. La tendencia es separarlos, ¿no? Y que sea ahí por un poquito de tiempo para pesar el bebé o para ponerle la vitamina K o a veces incluso para para mirar el Apgar de un bebé, ¿no? Para ver una evaluación general del bebé, los separan, ¿no? Son cosas que realmente tenemos que prestar especial atención e intentar que no ocurra, ¿vale? Porque aparte de poder afectar en la lactancia materna, puede disminuir el vínculo entre mamá y bebé, la autoestima de la madre, ¿no? Y en última instancia, como os decía, el éxito de la lactancia. Y otros efectos en la salud del bebé, ¿no? Como sería pues, mayor dificultad para mantener temperatura si los separamos, estrés, aumento de llanto, pérdida de energía para este bebé. Entonces, debemos evitar todas esas intervenciones rutinarias que se puedan posponer. Es crucial preservar la horas mágicas, evitar cualquier tipo de separación que no sea extremadamente necesaria. Lo que os comentaba, pesar, medir al bebé, son cosas que pueden esperar. Incluso si queremos hacer algún procedimiento, como administrar la vitamina K, lo podemos hacer estando encima de la madre, piel con piel, o esto puede esperar. Y todavía sucede en algunos lugares de España y en Sudamérica, ¿no? Que la aspiración nasal y bucal la siguen realizando de forma rutinaria cuando está completamente contraindicada. Entonces, una intervención que sí debemos promover es el rooming in, ¿vale? Todavía tenemos hospitales en que hay nidos, ¿no? Se les llama nidos, nurseries, donde los bebés están ahí, las mamás están en otra habitación. Entonces, debemos procurar que los bebés estén siempre con sus madres, otra obviedad, ¿vale? El rooming in nos favorece el vínculo, la autoestima y la lactancia. Debemos tener presentes las guías de la OMS y la UNICEF en este caso, aparte del roaming in, ¿no? Pues, preservar la privacidad, la piel con piel y el inicio de la lactancia para evitar efectos nocivos en la salud de la madre y el bebé. Una de las intervenciones que se realiza en el posparto inmediato, ¿vale? En la mayoría de lugares de España, es la aplicación de eritromicina oftálmica, ¿vale? La profilaxis antibiótica. Esta se administra o se administraba pensando en disminuir el riesgo de una conjuntivitis ocular en el bebé derivada de una infección transmitida por la madre de clamidia o de gonorrea, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Pues que esta profilaxis en sí únicamente es beneficiosa en áreas geográficas donde haya unas altas tasas de estas dos enfermedades y especialmente se combine con bajas tasas de atención prenatal. No es nuestro caso, ¿vale? Además, la evidencia nos dice que ya hace décadas que no era 100% efectiva, que ya había una alta ineficacia y que cada vez va a haber más ineficacia derivada, ¿no? De una creciente resistencia a antibióticos por precisamente intervenciones como estas en que administramos antibióticos de forma rutinaria a toda nuestra población cuando acaba de nacer. Y después sí que me gustaría haceros, por un momento, poneros en el lugar de un bebé, ¿no? Acabas de nacer, pasas por todo el proceso del parto, hay luz, hay aire, este es frío, mamá te da ese calor, empiezas a visualizar ese pecho, ese pezón que está hiperpigmentado para que tú lo veas, lo ves a tu mamá y nada más verlo, nos ponen esta pomada pegajosa en los ojos que nos dificulta el abrirlos y nos hace ver borroso, ¿sí? Obviamente, esto puede interferir a la visión del bebé, puede influir para con el vínculo y con la lactancia en un inicio. De hecho, aquí tenéis una lista de los países que ya no se recomienda esta profilaxis, ¿vale? A la derecha tenéis países como de referencia, como Reino Unido, Países Bajos, Suecia, ¿vale? Países a los que observar de cerca y España pues, se encuentra junto con Brasil, Turquía, Italia, países en que realmente la atención al parto y al posparto pues, son muy medicalizadas.
Después, otra intervención sería la higiene del recién nacido, ¿vale? La OMS nos está diciendo, no deberíamos bañar a bebés antes de las 24 horas. Es algo que nosotros, por ejemplo, en las guías del Departamento de Salud en Cataluña ya es que ni aparece, ¿no? El otro día un compañero me decía, Ana, ¿cómo hacéis para el baño? Y pensaba, ¿pero qué baño? Si es que yo en Inglaterra nunca vi a un bebé ser bañado en el hospital, ¿no? Y aquí tampoco. ¿Qué hacen? ¿No? Hay hospitales que todavía siguen bañando a los bebés. A veces antes de las 24 horas y justo después, pues a las 24 horas antes de irse a casa, ¿vale? El baño temprano, antes de las 24 horas, está relacionado, ¿vale? O el mejor dicho, el no bañarlos antes de las 24 horas está relacionado con un incremento en tasas de lactancia materna exclusiva de un 10%. Además que ayuda a mantener la temperatura a los bebés. Está contraindicado bañarlo antes de 24 horas. Y yo os diría que podéis añadir unos cuantos días más, ¿sí? Vienen ahí, están desarrollando su microbiota, tienen su vernix, están bastante limpitos de por sí, ¿vale? Una puntualización que nos hace la Organización Mundial de la Salud es que para aquellas mujeres que culturalmente es realmente importante hacer la higiene del bebé, ¿vale? Como podrían ser las mujeres indias, sí que no hacerlo antes de las 6 horas, ¿vale? Otra intervención o acción que puede ocurrir durante el posparto inmediato es el uso de jabones y perfumes, ¿vale? La limpieza rutinaria del pecho puede interferir en el establecimiento de la lactancia materna a través de eliminar el acceso biológico del bebé a señales químicas, ¿no? Si ponemos perfumes y quitamos ese olor natural, puede enmascarar el olor natural de la madre y lo deberíamos evitar en el periodo postnatal. ¿Vale? Además que pues, el uso de estos productos podría afectar el sistema sensitivo del bebé. Os dejo aquí a la izquierda la guía de UNICEF que aborda este tema con mayor profundidad. Y después está a veces es bastante controvertido, pero el uso temprano de tetinas. Aquí tenéis un ensayo clínico en que se muestra una fuerte relación entre el uso del chupete y la interrupción de la lactancia, ¿vale? Después sabéis que tenéis presente la revisión de la Cochrane, ¿no? En que nos dice una interrupción tardía del chupete, atención, cuando la lactancia ya está establecida, ¿vale? No está relacionada con una duración diferente de la lactancia materna exclusiva. Pero, por favor, conozcamos la fisiología. También os recomiendo que miréis las recomendaciones de UNICEF y de la guía de la leche. Si entendemos la fisiología, deberíamos tenerla muy presente, ¿no? Y evitar el chupete hasta que la lactancia esté establecida para no dificultar el aprendizaje, pero sobre todo para no espaciar las tomas, ¿sí? Imaginaros que, bueno, la producción de la leche viene derivada del estímulo del bebé. En vez de estar estimulando ese pecho, estamos estimulando un chupete, ¿no? Y que todas esas veces que está succionando el bebé no lo está haciendo en el pecho materno. Y si encima, aparte de un chupete, esto no es un chupete, sino que es un biberón cargado de leche artificial que le viene detrás al bebé, pues puede hacer que quien dice leche artificial dice suero glucosado que en algunos hospitales todavía se les da. Pues esto podría minar el interés del bebé por mamar y al succionar menos, la producción de leche también será menor, ¿vale? Tenéis aquí la guía de UNICEF para ello. Y pensar, ¿no? A veces dices, jolín, justo al introducir el chupete también nos llegan las mastitis, ¿no? O que de repente parece que las mujeres te relatan que producen menos leche. Pues es algo a tener presente, ¿no? El poder tenerlo en cuenta. Y la última intervención sería nuestra educación como profesionales o nuestra deseducación y el acompañamiento que hacemos, ¿vale? Necesitamos profesionales que estén bien formados en lactancia y por eso estamos aquí y es un súper placer y una oportunidad para mejorar la atención. A mí me sabe muy mal porque también como comadrona, ¿no? Te dicen, jo, pues estas comadronas me dijeron que tenía que dar de mamar cada 3 horas y me puse la alarma cada 2 horas y media y cuando voy a darles el alta
se ponen a llorar, ¿no? Porque se rompen todos los esquemas en ese momento. De decir: "Jo, pues me había estado poniendo la alarma cada 2 horas y estoy agotada y esto me ha sucedido", o me dijeron 10 minutos y 10 minutos en el pecho, ¿no? Y bueno, toca reubicar toda esa información. Pero es que tampoco podemos culpar individualmente a ese profesional de la salud, sino que también hay un sistema que debería responder, ¿no? Desde promover la formación continuada, desde exigir que en las formaciones de profesionales de la salud hubiera unos conocimientos más que básicos sobre lactancia para poder atender a las familias. Entonces, desde el sistema y desde los profesionales, pues no deberíamos hablar ni de rutinas horarias a mujeres pues, que están amamantando de forma exclusiva y que tienen hijos sanos, no estamos hablando de bebés prematuros, por ejemplo, en que se valore la lactancia en cada encuentro y que los profesionales también tengan tiempo para hacerlo, ¿no? A veces que desde algunos centros de salud nos dicen es que tenemos 7 minutos. Es difícil hacer una consulta en 7 minutos, ¿no? Y darle la atención pues, que estas familias se merecen y es su derecho. Después, el facilitar el acompañamiento y la continuidad del ingreso al alta y qué es lo que pasa en el siguiente servicio. Os decía, yo estuve unos meses en Holanda y allí las matronas van a visitar a las mujeres 15 veces en su posparto para asegurarse que la mujer está teniendo la mejor experiencia posible y que la lactancia funciona. Claro, aquí nos encontramos en un sistema muy diferente en España, ¿no? En que las mujeres se les da el alta con más o menos dificultades, ¿vale? Pero que hasta la semana, hasta los 10 días, muchas veces no pueden ver a las comadronas y lo que nos estamos encontrando en estado de pandemia es que encima estas mujeres están intentando llamar al centro de salud y no encuentran cita, ¿vale? Ni pueden acceder a alguien para poder pedir cita. Es muy diferente, ¿vale? En esto pues tenemos que revisar bastante nuestro sistema. Y después os había puesto el compartir con la mujer su habilidad para amamantar, ¿no? A mí, antes quizás os hubiera dicho empoderar. A mí lo de empoderar ya me está rechinando porque yo pienso que lo de empoderar a la mujer en realidad nos tenemos que empoderar nosotros, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Como profesionales de la salud y las mujeres se empoderan solas, solo tenemos que darle la información, ¿no? Pero simplemente el estar con ellas, el compartir que al igual que tienen la habilidad para dar a luz a sus bebés, la tienen para amamantar. Y por último, recordaros, ¿no? Que la falta de apoyo es uno de los factores principales para interrumpir la lactancia materna y es algo a tener muy, muy, muy presente. Aquí también tenéis ya un estudio que es histórico en este sentido. Y ya está, hasta aquí estaríamos. Os dejo todas las referencias bibliográficas por si necesitáis algún día disponer de ellas. Y lo dicho, aquí tenéis mi correo, cualquier duda me escribís y un saludo y un abrazo muy fuerte.